Hola, un cariñoso saludo desde Argentina para todos los colegas que están participando de este evento en Ecuador. Mi nombre es Vera Rechac, trabajo en la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Argentina, y me gustaría compartir con ustedes algunas ideas y conceptos acerca del aprender conectados y de cómo la cultura digital interpela la cultura escolar. En principio, lo primero que quería contarles es acerca de por qué me gusta hablar más bien de cultura digital y no de TIC o de tecnologías o de computación. Entendemos como cultura digital el ambiente en el que estamos inmersos y que tiene que ver con una cantidad de transformaciones culturales y sociales derivadas del impacto de las tecnologías digitales en la vida humana. Cuando hablamos de cultura, no solo hablamos de aparato, hablamos de entornos, hablamos de espacios, hablamos de lenguajes. Entonces, la cultura digital no solo son los objetos que hacen a la tecnología digital, sino también a estos entornos materiales y simbólicos en los que nos vamos acostumbrando a movernos. Y por cierto, esta cultura implica cambios en la generación, la distribución, la apropiación de los conocimientos, y estos son todos cambios que afectan nuestra tarea como educadores. Estamos acostumbrados ahora, últimamente, a escuchar palabras como innovación, fragmentación de la atención, velocidad, cambios rápidos. Todo eso viene junto con la cultura digital. Jesús Martín Barbero dice que estamos ante un cambio de época y que por lo tanto hay que reorganizar la enseñanza pensando en esos nuevos modos de circulación y apropiación de los conocimientos. Y menciona estas palabras: hipertextualidad, interactividad, conectividad y colectividad. Ténganlas presentes, son cosas que nos hablan de cambios profundos en la cultura que como educadores nos afectan. Si tienen ganas de leer más sobre estos temas, les recomiendo este enlace que luego lo podrán descargar. Cuando hablamos en medio de una cultura digital del aprender, y si el aprender cambia porque ahora estamos conectados, tendríamos que pensar cómo afecta ese estar conectados o estar más tiempo conectados a lo que tradicionalmente entendimos como aprendizaje. Normalmente aprender era pasar de un estado de no saber algo a saberlo. Estoy simplificando. Pero miren qué interesante este cartelito que me topé por ahí. Vieron que hay una respuesta muy propia de las nuevas generaciones que es: se lo pregunto a Google. Bueno, de nuestra generación también, pero ese aprendizaje, ese me busco la respuesta, lo pregunto en Google, ¿cambia nuestra forma de aprender? ¿Cambia la forma en que preguntamos? ¿A quién validamos? ¿A quién le damos por buena la respuesta? Nuestros maestros, nuestros mayores, siguen siendo los referentes de la verdad. Estas son cosas que cambian muy profundamente con la cultura digital. Les voy a compartir aquí una imagen, una viñeta de Mafalda charlando con su papá, y se pregunta qué pasó con esta plantita que no floreció, qué le faltó. Dice, tuvo luz, tuvo agua, tuvo abono, no sé qué puede haber faltado. Y la reacción de Mafalda es dar un grito que dice: ¡llegó la primavera! La plantita empieza curiosamente a florecer. ¿Qué le había faltado? Le había faltado información. Esto es una de las diferencias enormes que se producen con la llegada, con la inmersión a la cultura digital. Hay información abundante. ¿Aprendemos de otra manera porque estamos conectados o tenemos más información disponible porque estamos conectados? Para nosotros, educadores, la variable, como dice Alphonse Cornella, la variable informacionalmente crítica es la atención. Lo que nos pasa con tanta profusión de información, ante tanta cantidad, ante tanta variedad de datos disponibles, nuestro tiempo sigue siendo el mismo. Nuestro tiempo es limitado, finito. Entonces, ¿qué hacemos
con esa ansiedad por querer tener todos los datos, lo que sucede es que la atención que le podemos brindar a cada uno de esos espacios informacionales es cada vez más pequeño. Entonces, la variable crítica no es tanto el dato, la información. La variable crítica en la cultura digital es la gestión de la atención. Si quieren leer más sobre esto, les recomiendo un artículo sobre aprender y atender en tiempos de conexiones digitales. Y ahora me gustaría pasar a un concepto que ustedes lo deben tener bastante trabajado. Estas tres siglas, TIC, TAC, TEP. Hablamos de TIC, la más conocida, para decirlo de alguna manera, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando hablamos de TAC, hablamos de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Y cuando hablamos de TEP, hablamos de las tecnologías para el empoderamiento y la participación ciudadana. Estos tres componentes que podrían entenderse como estadios, como avanzo hacia un uso desde solo la información hasta el aprendizaje y el conocimiento, desde solo la información y el aprendizaje hasta el empoderamiento y la participación, si bien uno lo puede analizar en esa forma progresiva, también me gustaría llamarles la atención sobre esta idea. En esta escena, el maestro está leyendo un libro, una de las nenas está tomando una foto con su teléfono móvil, otros chicos están con una computadora portátil haciendo algo, mirando un video, leyendo, escribiendo, no lo sabemos. Las culturas digitales fragmentan también el tipo de relación con el conocimiento. Pero lo que podemos ver es que claramente esto es una escuela. Claramente hay transmisión de información, claramente hay comunicación, claramente hay aprendizaje y hay conocimiento circulando, y también, desde luego, siempre que hay aprendizaje y siempre que hay conocimiento informado y comunicado, hay empoderamiento de los que participan en ese proceso y por lo tanto seguramente habrá mejora en la participación. De manera que si ustedes se fijan, estas tres siglas de alguna manera dicen lo que hemos hecho siempre los maestros. ¿Qué es lo que cambia? La inclusión de tecnologías digitales, la T que se repite en estas tres siglas. Hay un libro que yo lo leí cuando estaba estudiando para ser maestra de nivel primario, que de Hans Aebli, tal vez ustedes lo conozcan, es viejito, que se llama 12 formas básicas de enseñar. Entre esas 12 formas básicas de enseñar, Aebli habla de narrar y referir, mostrar, leer con los alumnos, generar un curso de acción, escribir y producir mensajes, en fin. Si ustedes revisan esas 12 formas básicas de enseñar, se van a dar cuenta de que las 12 se pueden hacer también con tecnologías digitales. Lo que haríamos es enriquecer esas prácticas que ya eran nuestras prácticas típicas de la enseñanza con recursos, herramientas, dispositivos y metáforas provenientes del mundo digital. ¿Qué ganaríamos con eso? Ganaríamos acercarnos a la cultura en la que nuestros niños y jóvenes se sienten más cómodos. Tal vez se hayan encontrado con nuevas palabras en el ambiente de la tecnología. Estas cuestiones algunas veces nos preocupan a los que enseñamos porque sentimos que estamos un poco afuera. Entonces, miren, les voy a dar una ayuda. ¿Cómo pueden entender ustedes la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0? Con este chiste. Uno le pregunta al otro, ¿cuál es la diferencia entre la web 1.0 y la web 2.0? Lo piensa, lo piensa, lo piensa y finalmente le dice, ¿1? Y el remate del chiste dice, era así de fácil. Pues sí, la diferencia entre la web 1 y la web 2 es 1, pero no 1, sino uno mismo, uno
cambia porque se mete en nuevos ecosistemas. La diferencia de cómo participábamos o qué podíamos hacer en la web 1 y en la web 2 tiene que ver con uno mismo, con lo que uno es capaz de hacer. Les quisiera compartir un ejemplo de una de las cosas que cambiaron enormemente con la llegada de la cultura digital, la lectura. Fíjense que escuchamos hace mucho tiempo que los libros van a dejar de existir. También escuchamos que los chicos leen menos y lo que detectamos y que detectan también las investigaciones más recientes es que los niños y jóvenes no leen menos, leen diferente. Estas escenas de niños leyendo que nos agradan a los maestros cambian. Ahora no solo leen en un libro en papel, también pueden estar mirando la pantalla de su móvil y fíjense que si ustedes miran las imágenes, todos tienen lo que podríamos llamar actitud lectora. Hoy en día la lectura y la escritura cambiaron al transformarse también en actividades móviles y que por lo tanto están marcadas por la impaciencia. Nosotros no leemos y solo leemos, no nos concentramos de la forma que quizás les gustaría a nuestros padres y abuelos. Leemos de otras maneras, leemos interviniendo en el texto. Yo siempre cuento la referencia de cuando en la radio en Estados Unidos se transmitió la Guerra de los Mundos y la gente escuchaba y lo daba por cierto, lo daba por bueno y hubo grandes catástrofes como consecuencia de la transmisión de la Guerra de los Mundos. Si eso pasara hoy en día, la gente rápidamente sacaría su celular, abriría su celular mirando sus redes sociales a ver si efectivamente está sucediendo una invasión de extraterrestres. Por lo tanto, no es que leemos menos, leemos más, pero leemos de otras maneras, en otros formatos, con otros soportes, con nuevas prácticas. Ya no nos quedamos quietos al leer, hacemos, producimos, respondemos, opinamos, le ponemos like, le ponemos estrellitas, los validamos. También aparece aquí lo que se menciona en algunas investigaciones como el paréntesis de Gutenberg. Pusimos un poquito en paréntesis la cultura solo escrita y ahora volvemos de alguna forma a recuperar la oralidad propia del ser humano. Nos comunicamos por un video, nos mandamos un mensaje de voz por nuestra mensajería, grabamos fotos de nuestros viajes y compartimos eso en lugar de contar nuestros viajes. Leemos y escribimos de nuevas maneras. Si quieren leer un poquito más acerca de la lectura en tiempos de Internet, les recomiendo este artículo de Daniel Casani. Una de las cosas más interesantes que ha sucedido con la lectura en los últimos tiempos es una evolución que nosotros como seres humanos la podemos ver desde el rollo, del rollo antiguo, pasando por las tabletas, por los códices, hasta nuestros libros y lecturas actuales. Cuando uno leía en un rollo, tenía delante suyo una parte del texto, de un lado lo que ya había leído, del otro lo que faltaba por leer, y lo que tenía en resumen era el total de la lectura. Yo sabía cuánto me faltaba a medida que un rollo se achicaba y el otro se agrandaba. Algo parecido nos pasó como seres humanos con los códices. Al tener el libro plegado, sabíamos por dónde estaba una parte, pero el códice nos permitía saltear de un pedazo hasta otro, el rollo no. Y fíjense qué lindo y qué curioso la metáfora que tenemos ahora para nuestras lecturas, las ventanas y las pestañas, ¿no? Esas ventanas y esas pestañas de alguna forma son las dos cosas a la vez. Son el rollo, porque yo puedo seguir para abajo, para arriba, tocar un link e irme a otra parte. Son el códice, una página, otra página. Puedo abrir en distintas ventanas o en distintas pestañas. Confluyen en nuestra forma de leer actual, nuestra forma de leer digital, quizás 3 siglos de lecturas previas que nos llevaron hasta este lugar. Si nosotros quisiéramos hacer un paralelo entre los cambios culturales
sucedidos entre la web 1, la web 2, la web 3 y los 3 siglos de evolución de la lectura, podríamos decir que esto sucedió en 3 décadas. En la primera década de la web, de la red como web, nos encontrábamos sobre todo ante una web de lectura, donde había algunos especialistas que cargaban información y unos pocos que accedíamos a leer, a mirar, a ver de qué se trataba. En la siguiente década, cuando se pasó a la web 2 o la web social, entonces comenzamos a poder publicar y compartir algo sin ser expertos, sin ser especialistas. Fíjense cómo cambió la proporción. En la tercera década de la web, la que se llama la web 3.0 o la web semántica también, nos encontramos con que está muy equilibrado esto de leer y escribir, subir y bajar, tener información disponible en la nube. Es algo que ya es mucho más accesible. Vivimos en entornos que podríamos calificar apropiadamente como entornos conectivos. Entonces, este enorme cambio entre la lectura y la lectoescritura de 3 siglos, en un contexto digital ocurrió en 3 décadas. Así que no sabemos lo que va a poder pasar en los próximos 3 años. Lo que sí estamos seguros es de que ya no aprendemos solos y no enseñamos solos. Tampoco como maestros aprendemos solos. Aprendemos en red, aprendemos con otros. Entonces, creo que estamos en un buen momento para plantearnos cuáles son las cosas que importan en la docencia. Mi consejo es que enfoquemos en hacer las cosas que importan, en usar las tecnologías digitales para conectar y para compartir conocimientos. En aquello en lo que yo como maestro, como maestra me siento capacitado, me siento eficaz, me siento experto, me tengo que enriquecer con recursos, tecnologías, herramientas digitales. Y una de las mejores formas de hacer que ese conocimiento que ahora es conectivo y que circula sea útil es cultivar buenas preguntas. Acá traje una imagen simplificada, pero que me gusta mucho, de Paulo Freire. Y él dice esta frase que me parece excelente: existe una relación indudable entre asombro y pregunta, entre riesgo y existencia. Si nosotros maestros, profesores, hacemos unas preguntas que las puede responder Google, el problema no es Google, el problema es mi pregunta. Lo que tenemos que hacer es tomar ciertos riesgos, aprovechar la pregunta para generar nuevos contextos de aprendizaje. Les recomiendo que vuelvan a leer a Freire bajo esta mirada y vean cómo nos sigue iluminando. Y ojalá este ratito que pude compartir con ustedes les deje abiertas nuevas preguntas. Les dejo por aquí la página web de la OIDI Argentina, el usuario de Twitter del Instituto Ibertic, el Instituto Iberoamericano de TIC y Educación, y mi usuario por si quieren conectar conmigo. Estaré muy gustosa de compartir con ustedes en las redes. Un saludo a todos, a todas. Muchas gracias por haberme dejado ser parte de este evento.